Ahora voy a correr esta última animación que es en cuestión de la animación facial. En iClone 7 tenemos la flexibilidad de poder mover con el Face Key cada uno de los músculos y me gusta muchísimo porque podemos manipular eso en la línea de tiempo y también los tiempos en que queremos que entre la animación facial para dar un tipo de expresión a la cara. Así que voy a correr esta animación. Ustedes piensen lo que esta animación les diga a ustedes. Voy a abrir la línea de tiempo de este personaje y se dan cuenta la estructura en cuestión de lo que viene siendo el Face Key. Voy a aumentar esto un poquito más para poder leer porque el tipo de definición que tengo es de 720. Así que en cuestiones de la expresión se dan cuenta que yo tengo todos estos puntos que son marcadores y se dan cuenta que algunos de ellos yo los moví. Por ejemplo, esto lo moví de lugar porque eso tiene que ver con cuestiones de los ojos. Moví un poquito los ojos para que los cambios del ojo no sean tan bruscos. Yo puedo mover un poco más los ojos. Aquí están estos marcadores en la línea de tiempo. Me dice cuántos marcos va a estar corriendo en esta línea. Sí, en cuestión de qué tan rápido se van a mover los ojos. Esto viene siendo en cuestión de la cabeza, por eso tengo abierta esta línea de acá, pero esto es en la moción, esto es en la expresión, esto es en la moción. Si quieren saber dónde encuentran ustedes estos en el menú, aquí donde está el personaje, en este caso se llama Pedro, ustedes bajan esto y aquí tienen ustedes para seleccionar. El biseme viene siendo lo que es el audio, así que si ustedes quieren mejorar un poquito la calidad de los labios cuando se mueve en cuestión del audio que pusieron, aquí con el Vise me lo van a hacer. Tengo un tutorial que habla un poquito de eso también en los tutoriales de cómo hacer una película en iClone. Es algo muy básico. Acuérdense que ese tutorial es básico, no es muy detallado, ¿sí? Pero aquí ustedes pueden encontrar diferentes opciones de cómo manipular, por ejemplo, el material, el sonido y cosas así, ¿ok? El spring es el movimiento de extensiones que tiene de huesos o a veces quizás como si tiene una cola, ¿verdad? Que es un tipo de objeto que ustedes le adhirieron al avatar y eso vendría siendo el spring, ¿sí? Bueno, no me voy a meter mucho en este aspecto, pero lo que quiero decir es en cuestión de crear una película en iClone, tiene que ver mucho la animación facial y la animación corporal, ¿sí? Aquí si yo quisiera hacer un poquito más la animación de la cabeza, me tendría que ir a donde está la cabeza, que vendría siendo el puppet clip, sí, porque esto es la animación de la cabeza. Y para que ustedes vean, voy a correr aquí en la línea de tiempo, déjenme bajar esto para abajo para que no se vea. Voy a correr esto en la línea de tiempo. Ahí está haciendo que sí, que no. Y prácticamente es esta moción de aquí, sí, esa es la cabeza. Ujú. Eso lo hice con el Direct Puppet o el títere directo. Y yo puedo aumentar esto aquí con el del Speed. ¿Sí? Puedo aumentarlo para que mueva la cabeza un poquito más despacio. Vamos a hacer un poquito más largo. Ahí está. Ahí está haciendo el gesto y ahí está moviendo la cabeza un poco más despacio. O puedo acortarlo. Si lo acorto lo va a mover más rápido. ¿Sí? Por ejemplo ahí. Va a ser mucho, muy rápido. ¿Se dan cuenta? Ok, ustedes manipulan ahí y también yo puedo manipular las expresiones, obviamente, acerca de los músculos de la cara. Y eso es lo que me gusta mucho de Clone 7. Y Clone 6 también lo tiene, pero Clone 7, creo que Clone 7, no voy a decir que está limitado y Clone 7, creo que en Clone 6, especialmente las últimas versiones, Clone 6.5, 6.6, y las versiones de Clone 7 contienen esto que viene siendo una manera de manipular más las expresiones de los músculos en la cara y todo eso. Eso me gusta bastante porque ahora sí podemos hacer tomas de cerca de los avatares y ponerle una expresión de tristeza, de angustia, de preocupación, de enojo y hacer las expresiones mucho más prolongadas, más acentuadas y manipular eso mejor. Bueno, las expresiones faciales son muy importantes en la película animada, ¿ok? Yo nada más les toco esto bastante básico, no me voy a meter mucho en todo esto porque también tenemos otro que es el editor de la curva, que les permite todavía manejar un poquito más este tipo de expresiones hasta cierto punto,
Sí, no mucho, pero hasta cierto punto. Y también las expresiones del lenguaje corporal con el editor de la curva. Ujú. No voy a entrar yo en el editor de la curva porque honestamente yo no lo he probado. Lo he tratado de hacer, pero me cuesta un poquito de trabajo entenderlo todavía, así que no me voy a meter a hacer un tutorial de eso. Yo en particular no lo he estado practicando y por eso no les puedo hacer un tutorial, pero yo sé que se pueden manipular estas cosas todavía un poquito mejor. Bueno, en cuestión del lenguaje corporal, les voy a decir una cosa. Su película de Clone y Clone está limitado en muchas cosas, no es como otros programas. No voy a decir que otros programas son mejores que Clone. Pienso que Clone, en verdad, por los programas que yo he utilizado anteriormente, es uno de los mejores en cuestión de personas que no saben animar y que no tienen experiencia trabajando con programas que son muy complicados. Porque yo sé que hay programas que son bastante complicados y hacen animaciones excelentes, ¿verdad? Como las que ustedes ven en las películas gigantes. Y Clone está muy cerca de eso. Voy a decir que evaluando el clone yo diría que está en un 75%. Y digo un 75% porque en cuestión de la animación depende mucho del tipo de emociones que ustedes tengan en su carpeta. Yo he juntado a través de los años muchos tipos de emociones. A mí en lo particular las emociones o movimientos que más me interesan son aquellos que tienen que ver con cosas cotidianas, porque la mayoría de emociones o movimientos que comparten muchos de los usuarios en YouTube y en otras partes como CG Persia, como en otros lugares que están en el internet y dan contenido gratuito. La mayoría de las mociones vienen de juegos y esos juegos son juegos de acción, entonces las mociones son puras de acción, es de puras de combate. Realmente la vida real no es eso. La vida real son cosas cotidianas. La vida cotidiana no es guerra y no es artes marciales y lamentablemente eso es lo que la mayoría de los usuarios comparten, sí, y lo comparten porque lo extraen de juegos. A mí me ha costado mucho trabajo estar adquiriendo emociones que tengan que ver con cosas cotidianas, porque si yo quiero hacer una película y nuestra vida es un drama, la vida de todos, absolutamente de todos, sin excepción, es un drama. Yo he visto las mismas emociones una y otra vez en varias películas de clone, a veces se vuelven un poquito aburridas las películas, aunque hay algunos temas que son muy interesantes. La animación es lo mejor, pero está bien, vamos a decirlo así. Una de las cosas que se tienen que fijar en animar es no solamente el avatar en cuestión de la moción corporal, el lenguaje corporal es muy importante y yo como les digo, depende mucho de los movimientos que ustedes tengan en su carpeta. Bueno, aquí tengo este personaje y vamos a ver la importancia del lenguaje corporal. Así que voy a abrir esta carpeta que tengo aquí y se dan cuenta que tengo aquí, por ejemplo, si está con temor, espantado o con pánico, ¿verdad? Son emociones. Aquí si está enojado, si está ansioso, nervioso, o si está esperando, si está desesperado. Yo la clasifiqué conforme a lo que la emoción representa para mí. Ahora, hay emociones que no son realmente eso, pero hay pedacitos de esa emoción que se pueden usar si se cortan y se pueden usar para ese tipo de expresiones. Vamos a utilizar cualquier tipo de expresión de estas. Sí, vamos a hacerlo aquí a un lado y la vamos a botar adentro con el avatar. Se dan cuenta, es como si estuviera evadiendo o si estuviera como tratando de evitar algún tipo de impacto de un objeto que le están aventando. Ok, por eso le puse como con miedo, algo así. Obviamente ustedes pueden hacer la moción un poquito más lenta o más rápida dependiendo de qué es. Si es como un elemento sorpresa, la hacen más rápida. Si es algo que es como que el avatar está reaccionando, hace un poco lento a algo que está sucediendo. Este, Obviamente hay emociones que se tienen que calibrar, se dan cuenta que esa emoción está calibrada y está muy acelerada. Vamos a calibrarla tantito esta emoción. Por eso les digo que depende mucho de la carpeta de movimientos que ustedes tienen. Para empezar, no empezamos en el marco cero, así que vamos a ponerlo en el marco cero. Eso no lo voy a quitar porque ese es un audio que tiene este avatar. Vamos a utilizar el del speed, que es la velocidad. Lo vamos a mover un poquito más para allá, para la derecha, para que sea un poco más lenta la moción. Vamos a correr la moción otra vez. Ok. Está un poquito mejor, pienso. Pienso que es un poquito más natural así.
Empieza en la posición de T, esa hay que cortarla. Aquí es donde vienen ustedes a corregir. Ahí ya empieza la moción. Nuevamente seleccionamos la moción, un clic derecho en el ratón. Nos vamos hasta arriba a donde dice break, sí, y la cortamos. Ok, una vez cortada, quitamos la parte que no queremos, movemos todo otra vez para el marco 0 y vamos a correr la moción. Ok, se dan cuenta que las manos las tienen muy juntas, se ven mal, pésima. Pero la moción está muy bien porque está representando lo que quizás yo quisiera utilizar en mi escenario, ¿verdad? Para el tipo de historia que estoy diciendo. Así que vamos a seleccionar el del mirror, que es el espejo, para que me seleccione de los dos lados. Aquí está mostrándome el lado que seleccioné, pero si muevo el gizmo, voy a moverlo hacia afuera en el lado de las setas para que me muestre los brazos. Ahí están. Lo vamos a dejar así, vamos a ver, están en el marco, en el frame número 0, en el marco 0. Ahora sí, se ve mucho mejor la moción, ¿sí? Yo una vez modificada la moción, ok, ahí tengo que modificarlo otra vez, se dan cuenta porque pegó bastante los brazos, ahí están, muy pegados. ¿Qué puedo hacer ahí con los brazos? Puedo agarrar esa parte de los hombros, de los codos, ¿sí? Y moverlos un poquito hacia afuera, eso es una, que es con el Z, los muevo un poquito hacia afuera. Y quizás con el rojo, que es el de las X, moverlo un poquito hacia arriba, ¿sí? Así. Un poquito más. Y las Y, que es el amarillo, ¿sí? El eje amarillo, moverlo un poquito más así. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a regresarlo. Así es como van corrigiendo ustedes la moción, ¿está bien? Vamos a correrla otra vez. Y así es como van ustedes alterando sus mociones prácticamente. Sí. Ahí cierra las manos completamente. Ahí luego las vuelve a abrir un poquito y se queda así. Si yo quiero que empiece con las manos cerradas, pues me voy al principio otra vez y cierro las manos completamente. Ahí está. Sí. Vamos a correr la moción. Y ahí las va abriendo poco a poco. Luego las va a volver a cerrar. Luego las va a volver a abrir un poquito. Eso le da el lenguaje corporal más vida, ¿sí? Y eso es lo que quiero que sepan. Ustedes van a ir cambiando y ustedes pueden encontrar aquí las alteraciones que ustedes hicieron en la línea de tiempo. Si ustedes saben lo que es la moción, se dan cuenta que ustedes van a tener diferentes partes de la moción. Eh, déjenme ver, no es el gesture, es el motion layer, sí, la capa de moción. Layer es capa y motion es moción o movimiento. Y se dan cuenta, estas son las alteraciones que yo hice en cuestión de las manos, sí, que las abre y las cierra. De hecho, aquí me lo está marcando. Este es el torso, este es la cabeza, este es el brazo derecho, left arm, sí. Este es el right arm, el brazo derecho y el brazo izquierdo. Sí, el brazo izquierdo, brazo derecho. Más abajo tengo también lo que viene siendo... A ver, es que yo no alcanzo a leer muy bien. Sí. Los dedos, ajá, porque estuvimos modificando las manos, así que los dedos,
Ahí está. Y bueno, ustedes pueden alterar esto, pueden mover, si ustedes quieren mover los dedos, pues obviamente tienen que seleccionar todo lo que son los dedos, que es esta línea de acá. O si quieren alterar la moción de el brazo, ¿verdad? El brazo derecho, lo pueden hacer, etcétera. Si ustedes pueden ir moviendo esos puntos y les va a ir moviendo en la línea de tiempo, les va a ir dando un movimiento diferente. Bueno, con esto voy a terminar este tutorial en cuestión de la moción. Vamos a ver ahora otro tutorial en cuestión de hacer las tomas de la cámara con este mismo ejemplo. Y luego vamos a pasar al primer escenario que puse en un principio.